muy buenas tardes para todos en casa. Bueno, vamos a tener hoy, ya está con nosotros, aquí nos está acompañando el diputado por Cabildo Abierto, Álvaro Perrone. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. De tenerlo en la vuelta. Perrone había trabajado en Esta Boca es Mía tiempo atrás. Bueno, hoy lo tenemos como invitado y en un tema bien escabroso, porque, a ver, creo que fue el propio Domenech de su partido que asumía que hacía tiempo que no tenían que tratar un proyecto de ley tan técnico, tan complejo, y donde además, entre los reparos que pone Cabildo Abierto, estamos hablando obviamente de la reforma jubilatoria, hay cuestiones que son como muy de fondo. El cálculo, por ejemplo, de si son 10 años, 25, si se va a cobrar más, se va a cobrar menos. Contradicciones significativas, ¿no? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Es así, es una reforma muy pesada, muy técnica. Nosotros, los diputados, los que vamos a trabajar en la comisión... Que usted va a integrar, por supuesto, digo, para aclararle Sí, a todos. Exactamente, me toca integrarla. Estamos en estos momentos leyendo el articulado que vino del Senado. Tal como vino del Senado. Tal como vino con el Senado. También estamos procurando tener un comparativo con lo que mandó en el Ejecutivo para saber qué fue lo que se votó y lo que no se votó. Pero hay algunos puntos centrales que nosotros queremos rediscutir en la comisión en diputado. El principal es el cálculo sobre los 25 años. Lo que pasa es que sobre ese punto, por lo que entendí, corríjame, ¿no? Ya se expresaron en que esa variante no haría, si cambia, haría inviable la reforma, por lo tanto... Sí, es que la realidad es el sentido común. Acá estamos hablando de números. No hay forma, cálculo matemático, que termine dando que la jubilación va a ser más alta si se divide en función de los aportes de los últimos 25 años. Bueno, de los 10. Dependerá de las situaciones. Bueno, ahí pero, la matemática es muy personalizada. Bueno, pero los aportes que la persona hizo hace 25 años tienen una gran diferencia con los últimos mejores 10 o con los aportes de los últimos 10 años. Entonces, bueno, nosotros no vemos la posibilidad de que la jubilación termine siendo mayor redistribuyendo de esa forma. Y otro de los puntos también es la edad de los 65 años. Hoy la gente no se jubila a los 60, son pocos, el promedio de jubilación es 63, 64 años. Después hay jubilaciones muy bajas que por más que la persona se jubile, tiene que seguir trabajando, sí, porque no puede subsistir, no puede vivir. Bueno, pero ¿y qué propone Cabildo? Bueno, hay funciones que sí pueden trabajar hasta los 65, en el Estado se dan casos que se trabaja hasta los 70 años, ahora hay trabajos físicos que no pueden trabajar hasta los 65. No sé, hablo de la industria frigorífica, por decir algo, trabajos pesados que requiere del bienestar físico. No es lo mismo estar a los 59 trabajando para jubilarte a los 60 que jubilarte a los 65. Ahí yo creo que tenemos que ir a algún trabajo de dividir por sectores. Ahí va. De repente marcar algunos sectores que se puedan mantener en los 60 y otro de repente puede estar entre los 65 y los 70. Pero el punto central del cálculo de los 25 años, sin duda que va a ser tema de discusión intenso. Después yendo un poco más ¿Qué de las pensiones por invalidez, que era otro tema? ¿Cómo, perdón? Pensiones por invalidez. Sí, exactamente. Nosotros ahí hicimos un reclamo, lo hicimos hace tiempo. Algunas pensiones que se estaban dando de baja por el famoso baremo, que es el estudio que se le hace a la persona para ver si puede trabajar o no puede trabajar. Y nosotros hemos estado con gente que la verdad, nosotros no somos médicos, pero vemos la situación y el BPS le ha dicho, el estudio médico, no, usted puede seguir trabajando. Entonces me parece que ahí hay un tema a estudiar que nosotros pretendemos discutirlo también en esta instancia de la comisión. Después, yendo a los números del BPS, a lo que es el déficit del BPS, que la información que nosotros tenemos es que tiene un déficit de 600 millones de dólares, en certificaciones médicas se van más de 200 millones de dólares, ¿no? Es alto el monto que se paga por certificaciones médicas. Y nosotros no decimos que todas las certificaciones médicas estén mal otorgadas, pero en Uruguay todos sabemos que hay abuso en cuanto a las certificaciones médicas. Por ese lado hay un proyecto en paralelo. Sí, hay una puesta en marcha de un plan, lo escuchamos aquí al presidente del BPS. Sí, exactamente. Cabrera. Sí, yo lo escuché, ahí hay un cambio de información con la historia clínica que me parece interesante,
pero ahí no vemos dónde está el freno a la complacencia que pueden tener algunos médicos en otorgar una certificación, porque se da, che, necesito tantos días, cuántos días. Ahí me parece que tenemos que afinar y yo creo que pero ahí, justamente en este proyecto, el médico tiene que justificar ante el BPS la certificación que está dando. Sí, exactamente, pero... Y ahí ya, hacete el amigo cuando sabes que tenés una lupa arriba. No es tan fácil, ¿no? Bueno, exactamente. Es un avance y ojalá eso termine solucionando el tema de los abusos que hay por las certificaciones médicas. Todavía que veníamos de una época compleja por la pandemia, que las certificaciones se estaban dando a través de llamadas telefónicas, que ahí era mucho más fácil. Pero hay algunos estudios que nosotros queremos presentar en la discusión ahora en el Parlamento. Hay uno de la CEPAL, donde estudia también los prestadores de salud. Hay prestadores de salud que dan más días de certificación por una enfermedad que otro prestador de salud por la misma enfermedad. Entonces ahí hay para trabajar, porque estamos hablando de un monto importante en lo que tiene que ver con el déficit del BPS. Después hay otras discusiones de fondo, que yo lo he dicho, que es muy poco el tiempo para estudiar esta reforma tan pesada y que se necesita algo más de mayor apoyo, porque acá se está discutiendo dentro del oficialismo, oposición en contra, que no lo estarían votando, y una reforma de este tipo yo creo que tiene que tener el consenso de todo el sistema político. Ahí yo creo que es una instancia donde... Entonces, ¿esto no fue un proyecto de la coalición? ¿Fue un proyecto del Partido Nacional? Claramente este proyecto tiene la impronta del Partido Nacional. No es nuevo eso, porque Cabildo Abierto ha expresado su diferencia públicamente. Ahora, si es una solución de futuro, el mundo del trabajo está cambiando, la tecnología avanza. Entonces, nosotros tenemos la duda si es que realmente un sistema jubilatorio tiene que sustentarse solamente en los aportes de los trabajadores. Digo por lo rápido que va cambiando el mundo, y si no es que hay que buscar otras formas de financiamiento. Nosotros lo que decimos en esto, que esta reforma sería un caso bien concreto para aplicar el artículo 206 de la Constitución, que llamar al Consejo de Economía Nacional. Entonces, bueno, juntar a todos los representantes de todos los partidos, de las organizaciones sociales, de los sindicatos, y estudiar una reforma de fondo y buscar planes de financiamiento a futuro que de repente no sean directamente el aporte de los trabajadores. En esta reforma se crea una unidad reguladora de servicio jubilatorio que va a controlar cómo funciona todo, cómo funcionan las AFAPs. Nosotros decimos que las AFAPs tendrían que estar incluidas en esta reforma, porque si no, no es una reforma integral, termina siendo una reforma de la situación de los aportes y el cálculo de la jubilación. Si la reforma fuera integral, que abarcara todo, las AFAPs tendrían que estar adentro. Y bueno, me parece que a través de este llamado del Consejo de Economía Nacional se podría incluir todo, tener más tiempo, de repente este periodo de gobierno ya no da, pero dejarlo planteado y se puede seguir tratando en un próximo periodo de gobierno, independientemente del gobierno que esté, porque sí está claro, ya lo dijo la oposición, lo dijo el Frente Amplio, en su momento lo dijo Mujica. Pero no es urgente, perdón, no, pero no se está diciendo que esto es urgente desde hace mucho tiempo. Bueno, nosotros entendemos que urgente no es. Urgente no es. Ustedes, el Cabildo Abierto. Yo, en principio, estoy hablando... por conversaciones que hemos tenido con los diputados, nosotros nos falta, por la fecha en la que estamos, hacer un clearing interno entre senadores y diputados de Cabildo Abierto para analizarlo. Lo urgente significa que el déficit del BPS se está cubriendo desde rentas generales. Bueno, se seguirá cubriendo. De repente hay otros lugares para conseguir dinero y que esta reforma se discuta con más tiempo. Otros lugares que nosotros lo hemos planteado es discutir en Uruguay el gasto tributario. El gasto tributario, para la gente que nos está mirando, son los impuestos que Uruguay deja de cobrar por exoneraciones que se da. Ahí estamos yendo a otro lugar, pero estamos yendo a donde realmente está el dinero. Uruguay tiene el doble de gasto tributario que el resto de los países en América Latina. Estamos hablando que el déficit del BPS son 600 millones de dólares y en gasto tributario en Uruguay son 3.400 millones de dólares por año, ¿no? Entonces estamos hablando
que si vamos por una reforma tributaria se puede mejorar la recaudación, una recaudación, no digo recaudar más, pero sí de forma más justa, revisar los regímenes de exoneraciones que se dan a través de la COMAPS, de las exoneraciones a las multinacionales, a las grandes empresas, revisar, es otro planteamiento que ha hecho Cabildo Abierto, el IVA personalizado, que el IVA es un impuesto regresivo. Bien, perdón. Y de ahí, cierro, sí. De ahí se puede de alguna forma conseguir dinero, seguir bancando el déficit del BPS hasta tener una reforma completamente discutida entre todos los actores de la sociedad. ¿Y sería un buen momento para justamente cambiarle las reglas de juego a las empresas multinacionales que están invirtiendo aquí? Es decir, dejar de exonerar, ¿sería el momento? No es cambiarle las reglas de juego. Las exoneraciones, nosotros lo que estamos reclamando es el seguimiento y el abuso que hay en algunas exoneraciones. Porque hay exoneraciones que se dan, que no es nuevo, no es de ahora. No, exacto. Sí. A cambio de una inversión y de una promesa de cantidad de puestos de trabajo, y también que tiene que ver con la tecnología. Pero ¿sabe lo que pasa en Uruguay? De repente yo soy un inversor, voy a hacer un galpón, una pequeña empresa, voy a generar 4 puestos de trabajo y en el proyecto de inversión meto un vehículo eléctrico alemán de $200.000. ¿No? Entonces ahí están los abusos. Supervisación, entonces. Entonces, bueno, ahí hay lugar a revisar. Bien, ¿no? bien. Permítame volver y concentrarnos un poquito en los puntos de discordia con respecto a la reforma jubilatoria concreta. Ustedes escucharon, comparten, no comparten, los escucho. Guillermo. Bueno, un tema que comparto en gran medida lo que son estas cuestiones a tener más en claro. Otro tema que no se mencionó es el eliminar el impuesto a las IAs, ¿no? A las jubilaciones, que eso lo mencionaron tanto Talvi, Manini como la calle Pau. Fue una promesa de campaña y bueno, y hoy sigue en el artículo 241, creo que sigue vigente. Eso es otra cuestión que no está. También comparto el tema del... Perdón, ¿no está anunciado que va a bajar el IVA? Sí. Se está diciendo no se sabe cuánto. No se sabe cuánto, pero está anunciado. En el proyecto que llegó todavía está ahí y sigue estando el IAS. Después, un poco también marcar eso, ¿no? El tema de las pensiones, las certificaciones médicas. Hoy las pensiones, en realidad una persona tiene, creo que son 3 años, no sé si que vos tenés que tener, podés estar como en un limbo y ahí te dan el final, si podés trabajar o no podés trabajar, pasás a tener una pensión permanente o no. Eso también, tema de los plazos. El déficit, los plazos, ¿no? Y las ¿no? juntas médicas, que eso también... Claro, los ateneos médicos, el cuello de botella, ese tipo ¿no? de casos. Sí. Después, bueno, también el tema ¿Qué opinas sobre el tema del cálculo jubilatorio? Porque eso está en la esencia del proyecto. Bueno, y ahí venía con el cálculo, que es como el más importante para mí. Primero que estamos elevando, solo Chile en América está a los 65 años, es el único país que tiene ese margen, que la edad real es como de 71, en realidad se marca. Y lo que me parece a mí es que hay algo que no estamos teniendo en cuenta, por lo menos analizar esto, que es cómo han cambiado, ¿no? las modalidades del trabajo. Esta es una reforma que evidentemente está enfocada a quienes son trabajadores dependientes, pero el trabajo hoy y la masa laboral muchas veces, no vamos a decir que es una situación irreal, ¿no? Porque que uno tenga una empresa y no quiere decir que se le obliga a tener, ¿no? Para no entrar en esa discusión que es bastante más escabrosa, pero sí es una realidad que ha cambiado mucho cómo es el trabajo hoy en Uruguay, ¿no? Sobre todo para las personas que tienen mayores ingresos, quizás cada vez se les solicita más que tengan una empresa, que facturen, que tengan, ¿no? Cuestiones que no son de un empleado laboral, por ende su jubilación va a pasar a estar a cargo de sí mismos y un montón de otros temas más. Y luego, como para no acaparar tanto la palabra, es claro, tanto Penades como Gandini, ¿no? Que son los jugadores fuertes del Partido Nacional, dijeron que esa reforma que propone Cabildo Abierto no es viable el proyecto en general si se hace de esta manera. Entonces creo que dentro de la oposición hay visiones diferentes. Yo estoy de acuerdo que es una locura tirar a 25 años, porque es prácticamente toda la vida laboral, o más de la mitad, 3/4 partes de la vida laboral de una persona, y bueno, con todo lo que eso lleva, ¿no? Es evidente que no va a ser, sobre todo en un país como el nuestro, no va a ser un aumento, no va a redundar en un aumento de las jubilaciones, sino que todo lo contrario. Marta. A ver, el artículo 27 de la 16.713, que es el que pauta cómo es el cálculo, habla de los últimos 10 o los mejores 20. Eso ya es un exceso, porque en realidad estamos en un país donde el dinero tiende a depreciarse. Si yo elijo los últimos 20,
por más que haya tenido un nivel salarial alto, por la depreciación de la moneda, la jubilación ya es chica. Si yo esto lo extiendo a 25, agravo aún más, porque va a haber más depreciación de la moneda y aparte le exijo a la persona que mantenga más o menos un nivel de trabajo similar, porque donde yo piense en alguien que tiene una carrera de ascenso, ya eso lo estoy castigando, entonces desmotiva que la persona se esfuerce por ascender en su trabajo porque literalmente va a terminar perdiendo plata. Ese es un problema que yo le veo. El otro problema que le veo es, si extendemos la edad jubilatoria, tenemos que ser conscientes que en Uruguay después de cierta edad es muy difícil conseguir trabajo. Entonces, si yo despido a una persona de 50 años, que quizás hoy podría ponerse en una prejubilación y yo qué sé qué, en este marco nuevo, ¿qué va a pasar con esa persona? ¿Dónde van a contratar un trabajador de 50 a 55 años? Entiendo, sí, que hay cajas que están en situación comprometida, como puede ser la caja profesional, pero el problema de la caja profesional es otro. El problema de la caja profesional es que tienen unos directores que ganan más que el presidente. Entonces, quizás el contralor tendría que venir por ahí. Yo entiendo y comparto lo que dice el diputado, que esto así a las apuradas no funciona. También entiendo que esto fue de alguna forma estructurado por Saldain y ya tenemos un antecedente donde después hubo que salir a corregir el tema de los cincuentones. O sea, es la misma persona que hizo la otra reforma la que está haciendo esta. Entonces quizás darnos un poquito más de tiempo. No le haría mal a nadie. No le haría mal a nadie. Bien. ¿Qué opinas, Robert? Bienvenido. Un gusto. A mí, comparto lo que plantea el diputado Perrone y me voy a fincar en este tema que Marta de alguna forma se iba metiendo, la parte humana. Hay gente que va a aportar muy poquito por sus condiciones de formación, de suertes en la vida. En realidad, esta ley te da la sensación como que ata lo grueso, lo grande, y si uno lo lleva a la vida familiar, vos lo planteabas, Álvaro, lo estabas planteando ustedes también, el tema de ¿cuánto dinero puedo ahorrar en el sistema de gastos hormiga, de gastos innecesarios que no nos hemos cuestionado nunca, que empezaríamos a abaratar lo que es el elefante grandote ese que es el Estado y empezar a tocar puntos trascendentes de cada uno de nosotros los mortales? Y por otro lado, el efecto de lo que vos planteás, que me pareció re interesante, el tema de determinadas profesiones. Yo pensaba en los bomberos, en la construcción. Hay trabajos donde el paso de los años te podrá dar mucha experiencia, pero el rol que desempeña no le va a permitir seguir cumpliendo con la tarea. Y un detalle no menor, en la medida que se va creciendo en el sistema y no te podés ir, generas un efecto tapón. O sea que habría que tratar de pensar mucho más fino. Y otro detalle que no es menor, yo confío en los profesionales. Yo no sé si el tema de las juntas es tan relevante y tenemos que mantenerlo así, o las altas o las certificaciones tiene que ser el profesional que atiende, el que lo define. Hoy no se da eso. Si uno va al tema Ministerio de Interior es trancadísimo, pero no se puede decir que hay complicidad, como he escuchado alguna autoridad, de los profesionales, sino que es un tema a revisar. Hay que ponerle qué enfermedades profesionales tiene cada profesión. Hay algunas que no tienen ni idea de qué enfermedad profesional tienen y el nexo causal con determinadas nanas a determinada edad. Yo creo que es bastante injusto si se maneja así. O sea, celebro que Cabildo Abierto esté en esa posición, por lo menos de discusión, y que no se pretenda pasar un cierre y decir esto ya está suficientemente debatido, más allá que en el Palacio lo escuchás más de una vez ese término. Bien. Tenemos que hacer una pausa. Los comentarios de nuestro invitado, y además faltó Pablo. Cuando regresemos... Ok, sí, le voy a contestar a todos. Bueno. ¿Los vas a atender a todos? A todos. Bueno, muy bien. ¿Incluido el invitado? El primero. Bueno, pausa, ya venimos.